Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy hablaremos sobre el tema de la violencia y cómo se relaciona con las elecciones y el Estado Nacional. Desde 2006 ha habido más de 250,000 asesinatos en México. El año pasado hubo más de 29,000 homicidios dolosos, la mayor cifra en la historia moderna del país. Una gran parte de las víctimas de la violencia son jóvenes. Se nos está yendo toda una generación entre las balas. Durante el proceso electoral actual, más de 100 políticos de todos los partidos han sido asesinados y muchos candidatos recurren a estrategias de miedo para apuntalar sus campañas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan violento México? Tomemos en cuenta, primero, como cada semana en Diálogos por la Democracia, la opinión de los ciudadanos y de la comunidad universitaria. La violencia, yo creo que es cuando faltas al respeto a cualquier persona, cuando faltas al respeto a su entorno, a su persona, a su forma de pensar. Es la falta de respeto hacia las otras personas, el hecho de cuando una persona no acepta cómo es la otra persona, no reconoce sus ideales y no lo reconoce como una persona auténtica. La violencia es atentar contra la integridad de una persona. Pues el acto más primitivo del ser humano. Pues la violencia es algo que se reproduce naturalmente en los humanos desde que nacieron y la generamos y se va reproduciendo hasta el infinito. La violencia es un acto descontrolado de cualquier individuo. La violencia es un tipo de agresión, ya sea psicológica o verbal o física. Es los maltratos psicológico o físico de una persona hacia otra. La violencia, para empezar, no debe de existir porque afecta a toda la sociedad, afecta a todo el entorno, a todo el ambiente, entonces es un hábito, es un antivalor. La violencia para mí es agredir los derechos de las personas, ya sea física o emocionalmente, y pues traspasar sus derechos de estar en paz. En realidad, bueno, más bien no, creo que no solamente es físico y al cuerpo de alguien más, sino puede ser muy violento la decisión política que puedan tener las personas que están al mando del país. Y bueno, pues nosotros los seres humanos, o sea, nosotros como mexicanos, entre personas, también ejercemos violencia con nosotros mismos y con las decisiones que tomamos, sea física o mentalmente, pues. Pues puede ser cualquier persona, no hay alguien que tenga que ser violento por naturaleza o algo así, puede ser cualquier persona. Pues yo creo que todos en diferentes niveles, pues desde a lo mejor, no sé, podríamos verlo a nivel político, pues desde los altos mandos, pero pues inclusive entre nosotros, ¿no? Que en ocasiones podemos tomarlo como broma o como juego, pero puede causar ciertas repercusiones en las personas. Creo que todos somos capaces de ejercer violencia. Hay ciertos actores que pueden ejercer violencia a mayor escala, pero así cosas desde contaminar hasta actos criminales, creo que todo cuenta como violencia. Con 15.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, México es uno de los países más violentos del mundo. La serie histórica demuestra que esta terrible situación inicia en 2007, cuando Felipe Calderón sacó el ejército a las calles. Hoy hay casi 2 veces más homicidios que hace 15 años. Los estados más violentos son Baja California, Guerrero y Colima, mientras los más pacíficos serían Yucatán, Tlaxcala y Campeche. Y es importante recordar que la violencia no solamente lastima a las víctimas directas, sino que también genera estragos en la sociedad en general. Por ejemplo, de acuerdo con el Mexico Peace Index, en 2017 el impacto económico de la violencia ascendió a 4.72 billones de pesos, lo cual equivale a 21% del Producto Interno Bruto. La violencia también genera miedo, desintegración social y una reducción en la participación electoral. ¿Cómo atender este grave problema? La violencia
tiene solución. Para hablar sobre este tema tendremos en el estudio en unos momentos a uno de los grandes estudiosos del tema, el doctor Rafael Pérez Taylor. No te vayas. Bienvenidos de regreso a Diálogos por Democracia. Aquí tenemos otro invitado de lujo. Rafael Pérez Taylor es el director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y un gran experto en estos temas de la violencia de Estado y todos tipos de violencia. Rafael ha escrito docenas de textos, muchos libros. Algunos de los títulos más recientes, por ejemplo, son Antropología del Desierto, Identidades Colectivas y Resistencia. Otro es Antropología y la Complejidad Humana. Y un tercer libro es Transdisciplina, Complejidad y Antropología. Él estudió antropología en la Universidad de Barcelona, tienes el doctorado ahí, y es además un gran amigo, colega. Un honor tenerte aquí, Rafael, en TV UNAM. No, gracias, John, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Al contrario, mira, el tema es la violencia. La violencia es un problema generalizado que luego no entendemos ni qué es. ¿Cómo definirías tú, en primer lugar, la violencia? A mí me gusta mucho retomar como la primera definición de violencia que se acuña en Italia en el siglo XII, que es cuando un hombre, que en esta época es un adolescente, tiene que demostrar la hombría contra otro hombre. Y entonces hay un duelo y se matan, ¿no? Y a partir de eso, digamos, nace la noción de violencia, pero como una actitud individual. Y de hombres, y de hombres, machismo. De machismo, sí, el machismo de está exhibición. De exhibición y de fuerza. O sea, un hombre tiene que demostrar que es más poderoso que otro. Digamos, esto, digamos, ya en el devenir de la historia hasta llegar ahora, digamos, muchas veces cuando se habla de violencia, se habla se sigue manejando esta violencia individual, digamos, en el mismo sentido que es uno a uno. La violencia entre una pareja o padre-hijo. Sí, o sea, sí. Y dentro de eso pues hay una violencia, por ejemplo, simbólica, que esta violencia simbólica pues tiene que ver con un sistema de agresión, de intimidación. Por ejemplo, hay un caso ahorita, las llamadas multitudinarias que nos están llamando a todo el mundo, diciendo que... Y ahí, digamos, hay un acto simbólico, ¿no? Sí. De cómo intimidar, digamos, a la otra parte. Y después hay una violencia, digamos, ya material, que es quitar la vida. Claro. Pero yo pienso que cuando estamos hablando de violencias, no hay que verlo tanto en este nivel tan particular, sino las relaciones, o sea, de cómo hay una violencia estructural. Estructural, ¿y cómo defines eso? O sea, que esta violencia estructural siempre está vinculada a los estados nacionales. Entonces ahí hay que definir, por ejemplo, no voy a ir hacia atrás, sino el tipo de estados que gobiernan, por ejemplo, Occidente. Claro. O sea, que son estados que perdieron ya, digamos, la noción de Estado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, el principio fundamental de un Estado es defender y cuidar las fronteras y en contra de invasiones externas. Pero por el otro lado mantener la calidad de vida de sus ciudadanos. La seguridad, la paz. La paz, o sea, mantener en paz, crear hegemonía para que, y digamos, y eso sería el espíritu de la democracia. Claro. O sea, en donde la calidad de vida, a través de la presencia del Estado, ¿qué es lo que legitima? O sea, la educación pública y gratuita, la salud pública, la construcción de toda la infraestructura, o sea, de un Estado nacional, brindar la seguridad y que este Estado cuide a sus ciudadanos. Claro. Pero, digamos, y estos ciudadanos, digamos, el grupo que gobierna al Estado, digamos, son políticos profesionales. Claro. Y en este Estado, o sea, digamos, la relación económica no es lo que privilegia. O sea, el Estado no puede estar pensando en que tiene que tener ganancias. Claro.
porque hay un servicio a la comunidad. Pero eso es un ideal que estás pintando. Claro. Un Estado moderno debería proveer paz, servicios, sí, pero no ocurre así. Pero no, porque cuando se quiebra todo esto, es que se pierde la identidad del político. O sea, el político se convierte en comerciante. Claro. Y cuando dice que es comerciante, Peña Nieto decía que al principio de su sexenio, un día dijo que a él lo que le interesaba, que él era un pragmático, ¿no? Claro. Que tampoco sin ideologías, sabe, sin ideologías, decía. Sin ideologías. ¿Y esto qué es? O sea, estás al mejor postor. Así es. O sea, y estar al mejor postor, esto quiere decir que el Estado deja de tener para lo que nació el Estado. O sea, este Estado, digamos, se convierte en una especie de corporación. Y eso genera violencia a su vez. Esa es la violencia estructural. Ah, ok. O sea, no es solamente que el Estado abandone sus responsabilidades de servicios públicos, sino que también se enchufa dentro de una dinámica del mercado del negocio, ¿sí? Y esa es la que genera la violencia. Y entonces, digamos, y en esta violencia también están los que producen la violencia. Y estos que producen la violencia, y a mí hay también otro concepto que me gusta mucho, que es el de sicario. O sea, por ejemplo, el primero que describe el concepto de sicario es Flavio Josefo, en aquel libro de las guerras de los judíos. Y los sicarios eran los que pertenecían al Qumran. Y era una navaja así. El sicario es una navaja como una media luna, que los del Qumran la traían metido en la ropa. Y esos mataban a los enemigos políticos, ¿no? Entonces había una multitud, llegaban, asesinaban, los destazaban, y nunca los encontraban. Pero el origen de la palabra entonces tiene ese sentido político. Tiene un sentido político. Y después eso se desvirtúa porque ese tiene que ver ya con el asesino. Claro. Pero hay, digamos, en esta violencia, cuando decía que hay una violencia estructural, de nueva cuenta hay una violencia simbólica económica, que serían los sicarios de cuello blanco. Y los que realmente acometen en actos delictivos, ¿no? Pero ¿es posible tener un Estado que sí provee paz? Porque por lo que tú me estás comentando hay cierta herencia maldita esencial en el Estado como ente violento, represor. Pues esta entidad, digamos, ¿qué es lo que cambió en el Estado? O sea, ¿qué es lo que está cambiando? Y esto lo vemos, digamos, es muy claro de la Segunda Guerra Mundial para acá, desde el siglo XX. O sea, se hablaba de un Estado democrático, digamos, es ideal, el que empecé. Después hay un Estado totalitario, en donde la sociedad civil desaparece y toda la sociedad se convierte en sociedad política. O sea, hablas del fascismo, pues, el nazismo, italiano, sí, el nazismo alemán. El nazismo alemán, o sea, hay un partido y hay un sindicato, nada más. Y después ya, digamos, a finales de los 60s, están los estados militaristas, los latinoamericanos. ¿Estos qué hacen? Destruyen a la sociedad civil, o la tienen en el terror, y destruyen a la sociedad política. Sí. Digamos, y yo creo que el paradigma de estos estados, de lo que hoy estamos viendo, fue el golpe de Estado en Chile en el 73, con Pinochet. O sea, que es el gran experimento del neoliberalismo, ¿no? He llegado a escribir y otros leer, y hemos hablado de este tema con otros colegas, comparando incluso el estado violento hoy de Enrique Peña Nieto con precisamente esos estados militaristas de Pinochet. ¿Es una exageración eso? ¿O sí comparten algo al respecto esta violencia hoy que estamos viviendo con Peña Nieto y Calderón y la violencia también en esos estados dictadores militares? No, yo creo que es peor la violencia de estos dos últimos sexenios. Es peor aquí que en su momento en Chile. Que lo que fue en Chile, porque allá la violencia fue selectiva. Aquí no es selectiva. O sea, Calderón hablaba de una violencia colateral. Claro. O sea, en las dictaduras sudamericanas nunca hubo daños colaterales. O sea, iban sobre alguien en específico. O sea, no... porque el ir sobre alguien significa
que la sociedad está en cierto terror. Sí. Pero abrir el paraguas y decir vamos contra cualquiera, y se aceptan los daños colaterales, eso quiere decir que esto es peor que la guerra. Sí, se genera un zozobra generalizado más allá de... Aunque claro, también hay violencia específica en contra de disidentes también. No, o sea, hay un enemigo declarado, va sobre eso, pero vas también sobre todo lo que ahora sí que todo lo que se mueva, y es indiscriminado. Y ahí, digamos, es donde el crimen organizado hace su agosto. ¿Por qué? Porque ante esto debilita al Estado Nacional, en cierta manera. Y entonces hay un Estado sobre otro Estado. Pensemos que hay una especie de post-feudalismo, porque está el Estado Nacional y hay territorios ocupados que no tienen proyecto de nación, son comerciantes ilegales, pero hay que pagar tributos. Claro, pero tienen un poder político. El hecho de que los pues van teniendo poder político, se van insertando en el ejercicio de la política a través del temor y del miedo que van generando y de la corrupción. Hay una línea clara entre el gobierno y los narcotraficantes hoy, entre el crimen desorganizado, que es, yo digo que el crimen desorganizado es el que está afuera, y el crimen organizado es el que está dentro del Estado. Sí, claro, todos están infiltrados. ¿Hay una línea clara que puedes distinguir ahí o está todo revuelto hoy? Está todo revuelto, pero sí hay matices que te dicen, por ejemplo, con estos sicarios de cuello blanco, o sea, pensemos en el banco, en el HBC, que hace el año antepasado, o el año pasado, a principios del año pasado, el gobierno británico le puso una multa insignificante por lavar el dinero del narco. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? En los Estados Unidos también hubo un caso en Wachovia. Y con el Morgan. Sí, que nada más... O sea, lavan y entonces es como quitarle un pelo a un gato. Así es, le regañan con unos millones de dólares y siguen así. Pero ganaron cientos de millones, ¿no? O de trillones. Y es dinero con sangre. Y es dinero con sangre que además se lava en el banco. Así es. O sea, y se materializa en una riqueza, en un Estado nacional que únicamente tienen acceso una superminoría. Digamos, y esas son las grandes debilidades del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Porque esto genera mucha incertidumbre, por una parte. Y dos, dicen, en estos gobiernos neoliberales, lo primero que dicen es que hay que achicar al Estado. Claro. Entonces, pero lo ensanchan al mismo tiempo. O sea, ¿dónde lo ensanchan? Claro, en los partidos políticos. O sea, en los partidos políticos. O las fuerzas militares. O en las fuerzas militares, porque crean una fuerza muy grande de burocracia. Digamos, que no produce nada por ningún lado. Digamos, en este momento, los ejércitos más poderosos a nivel de presupuesto y de armas para Latinoamérica, primero es Brasil y después es México. Claro, y se ha duplicado el presupuesto militar en nada más estos años. En estos años, sobre todo en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? O sea, estamos cerca de los brasileños. Y uno dice, ¿para qué queremos un ejército? De esa magnitud. ¿Cuál es la amenaza externa? Sí. Bueno, Estados Unidos, pero tampoco. Duraríamos 20 minutos, ¿no? En una guerra con Estados Unidos. O sea, no tendríamos ninguna opción de ganar. Entonces, ¿la violencia que estamos viviendo hoy en México es funcional para el sistema? Yo creo que sí. ¿Estás diciendo eso o es un error? A ver, si pensamos que es funcional, ¿qué querría decir esto? Que se está produciendo dinero sucio a través de la violencia que en algún momento se va a lavar y que alguien va a ser los que van a ganar. Los partidos, las elecciones. Sí. O sea, ahí hay uno. Si no es funcional, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado perdió totalmente el control. ¿Pero por qué perdió el control? Porque está infiltrado. O sea, y si está infiltrado, quiere decir que no tenemos Estado. Claro. O sea, que esto es lo más
digamos, escalofriante. Lo más escalofriante, ¿no? Así es. Porque si no hay un Estado que proteja la dignidad humana, o sea, y que nos brinde tranquilidad, y esto lo estamos viendo ahorita con lo de NAFTA. Ajá. O sea, ¿por qué? Y ayer salió hoy en la mañana los salarios mínimos. Claro. De Canadá, de Estados Unidos y el de México. En el suelo, México Eso es violencia. Peor. Sí, claro. O sea, digamos, esa es parte de la violencia estructural. ¿Por qué? Porque los empresarios en México, la burguesía en México, no está dispuesta a equiparar salarios. Claro. ¿Por qué? Porque quieren seguir teniendo ganancias exorbitantes y desmedidas. No, se está acabando el tiempo de esta rica plática. Aprovechemos los últimos 2 minutos para propuestas. O sea, ¿qué serían 1 o 2 cosas estratégicas que podría hacer un nuevo gobierno o un grupo social? ¿Qué hay que hacer como primer paso? Yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar las instituciones. Ajá. O sea, las instituciones del Estado, el Estado debe asumir la responsabilidad de los ciudadanos. Claro. O sea, de nueva cuenta, educación pública y laica, salud pública, buenos salarios, casas dignas, alimentación digna y sobre todo mantener el control de la salud pública. Eso es fundamental. O sea, mientras no haga esto el Estado, atacar las raíces del problema. Entonces, en lugar de estar contratando nuevos soldados, nuevos maestros, en lugar de nuevas cárceles, nuevos hospitales. Sí. ¿No? O sea, y hay que darle un alcance a la sociedad que además estaban en los postulados de la Revolución Mexicana de 1917 y en la Constitución del 17, que la han ido borrando a lo largo de todos estos años, cuando hoy no queda casi no queda nada de aquella Constitución, ¿no? Sí. Y la honestidad. Claro. O sea, la honestidad, la transparencia y el servicio, o sea, la calidad de servicio de la gente que esté trabajando en el Estado, pero también de la gente que esté trabajando en las empresas, ¿no? O sea, la vida pública y la vida privada pues se deben entrelazar porque están totalmente separadas. Suena tan sencillo como lo planteas, Rafael. Es que es sencillo. ¿No? O sea, lo que pasa es que los políticos no lo quieren hacer. O sea, parece un fruto ahí que deberíamos poder tomar muy fácilmente, pero esas fuerzas tan grandes están empujando para que no se haga. Y creo que tienes razón, la sociedad tiene que ser la que presione y obligue a las instituciones, porque si por sí solas se dejan llevar por otros intereses, ¿no? Y esto es la consecuencia de esa apatía social y de esa desmovilización es que tengamos este tipo de Estado. Así es. Porque una minoría manipula a ¿cuántos millones? Así es. Pues hay que retomar el poder para la sociedad y rescatar las instituciones. ¿Sí? Suena sencillo, pero va a ser muchos años de lucha, de estudio, de investigación, y te agradezco muchísimo, Rafael. Se nos acabó el tiempo, yo espero que regreses pronto, al fin que aquí mismo trabajas. A la calle. Visiten al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Rafael es un director muy brillante que está fomentando muchas investigaciones muy interesantes ahí en el Instituto de Antropológicas, y acompáñanos en 8 días para otro número de Diálogos por la Democracia. Muchas gracias.